Muy buenas, gente cinéfila. Bienvenidos a este vídeo un poquito especial en semidirecto, que va a ser falso directo, en el que vamos a hacer el análisis de una escena muy conocida por parte de todos. Ya hicimos, o ya hice en su día, hace unas pocas semanas, ese experimento con la escena de Tiburón, del barco en Tiburón, el pique de las cicatrices y demás, que la verdad acababa luego una historia mucho más chunga y mucho más chula, recordatorio de esa especie de venganza por parte del capitán. Una escena que a mí me gusta mucho de Tiburón, y hoy quería hacerlo ya a partir de esta escena, que era como la presentación de esta especie de sección que quiero tener en el canal. Quería hacer a partir de ahora con un invitado, y en esta ocasión va a ser para, digamos, inaugurar esta sección en el canal, un invitado muy especial, el amigo Álvaro del canal Punto de Giro, la 50% del Punto de Giro. Muy buenas, Álvaro. Muy buenas, un honor que nos hayas escogido al canal y a mí en concreto para esta inauguración de dúos, así que vamos a ver porque la escena lo merece y vamos a diseccionarla como bien hiciste la de Tiburón, pues vamos a por ella. Vamos a hacer todo lo que se pueda, una escena yo creo que es... Yo diría que tú eres un gran fan de la película. Yo me atrevería a decir que siendo una película con muchas cosas muy buenas y escenas muy recordables, para mi gusto creo que es la mejor escena en lo que cinematográficamente hablando se refiere, ¿verdad? Sí, para mí tanto esta como la autopsia del cadáver son, a nivel de dirección, a nivel de planificación y tal, para mí son las dos mejores de esta película, sin lugar a dudas. Tiene momentos muy buenos. Recordemos que esta escena es la escena en la que se vuelven a encontrar Clarice y Aníbal Lecter en esa especie de celda improvisada, por así decirlo, no sé muy bien qué es, un salón de actos o algo así, sí, en Memphis, después del encuentro con la senadora, una escena también muy potente, sobre todo por el significado que tiene, la imagen que tiene, es muy recordada. Seguramente sea la escena más recordada de todo el Silencio de los Corderos, pero esta, como hemos dicho, yo creo que es la más rica en cuanto a desmenuzarla, en cuanto a sacarle las cosas buenas que tiene esta escena, más allá del diálogo, incluso más allá de lo que se pueda ver por la parte actoral, aunque vamos a tocar un poquito todos los palos, ¿no? Dirección cinematográfica, planos, fotografía, guión, dirección de actores, un poquito todo, como hicimos con Tiburón. Creo que hay mucho que sacar de esta escena, con lo cual, si te parece bien, si no tienes nada que añadir, Álvaro, vamos allá. Nada, vamos a ello. Tenemos ahí a Clarice Starling echando un vistacillo y nos estamos acercando. Por cierto, si quieres paramos aquí porque yo creo que hay un detalle importante, es que, si no me equivoco, estamos ante un plano subjetivo de Clarice, ¿verdad? Según se va acercando sí a la esta, o sea, ya estamos viendo un poco la situación con sus propios ojos, lo cual ya nos mete mucho más en la situación, ¿verdad? Sí, lo primero que me parece interesante no es tanto el subjetivo con los ojos, sino que al principio de la escena, cuando llega a este espacio, no se te ha dado cuenta que empezamos viendo un plano suyo que ella está mirando arriba y abajo y ya desde el principio, lo que pasa es que en este caso no está la secuencia completa de cuando ella llega a esta sala, la vemos todo el rato a ella mirando, no sabemos qué va a ver y ya desde el principio se empieza a generar un poco de tensión porque vemos que está mirando algo, pero hasta este momento no vemos por primera vez la jaula, que aún así todavía no la vemos completa, solo estamos viendo un trocito. Y eso me parece interesante para generar tensión, que es una cosa que hace muy bien Jonathan Demme en esta película. Si hay algo que llama la atención de la escena es, como tú bien dices, la parafernalia que rodea. O sea, fijaos, o sea, las rejas, las vallas que perimetran las verjas, el policía, una sala inmensa, mucha parafernalia, como ya hemos visto en el aeropuerto, todo muy recargado para que quede claro que el personaje que tenemos en sí, por muy encantador que sea, es extremadamente peligroso, más de lo que nos creemos ahora mismo, ¿no? Sí, y todo recalcando tanto las líneas verticales de la jaula como incluso las líneas verticales que vemos en esa decoración en la pared, luego las horizontales de las vallas, todo muy reja, que además no lo hemos visto todavía, porque Aníbal Lecter no ha estado todavía en una cárcel con este tipo de rejas. Recordemos que los otros dos encuentros había sido en un cristal. Con un cristal de por medio, que además era el único, la única celda de ese pasillo tan infernal en el que todo el mundo tenía verjas y él no. Él tenía esa separación tan curiosa que la verdad es que le daba... Ahora vamos a seguir avanzando, si te parece. Clarice Starling, que saluda muy, muy tibiamente al policía. Yo creo que esa paramos, si te parece, porque yo creo que esto es lenguaje, ¿no? O sea, esto también es actuación. Ese saludo respetuoso, pero también muy frío, yo creo que demarca también la tensión del momento, ¿no? Sí, no olvidemos que esta es la última oportunidad que tiene para sonsacarle a Aníbal dónde está la hija de la senadora. Es decir, digamos que es
su última oportunidad y además, si no recuerdo mal, creo que como ha intentado engañar a Aníbal prometiéndole que le iban a llevar a una cárcel con vistas y tal, también está ese enfrentamiento de qué va a pasar, me va a echar en cara que le he engañado y que realmente esa oferta de la senadora no era real. Ya por fin, cuando vemos a Lecter en la celda, creo que es un momento muy importante, porque si recordamos, la primera vez que llegamos a ver a Lecter en la cárcel, es muy parecida, con un traveling, acercándonos a Lecter, pero el personaje está completamente distinto. En la escena del pasillo estaba de pie, mirándonos de frente, como muy tensionado, y aquí vemos completamente distinto, aparte del cristal, está de espaldas, sentado, como muy relajado. Es como si aquí el personaje fuera otro o tuviera otro tipo de control sobre la situación. Efectivamente, yo creo que tiene que ver un poco con eso, un poco que sus planes para escapar se están llevando a cabo tal cual lo había pensado. Y creo además que en este momento Lecter, que ya conoce a Clarice, sabe que tiene si antes ya la tenía el sartén por el mango, aquí ya sabe que lo tiene completamente tanto a ella como a los policías, como a la senadora. Es decir, se ha convertido en el centro de atención de todos y eso es una cosa que para un personaje como Aníbal Lecter es lo que le da una tranquilidad. La cámara entrando en escena y no el personaje entrando en plano. Eso que dices, lo vamos a ver en toda la escena, el tema de cómo maneja los tiempos Lecter, cómo es el que siempre va a llevar la iniciativa y vamos a ver cómo Clarice lo va a intentar, ahora vamos a ver según avanza la escena, pero es Lecter el que siempre va a mandar y el tempo de la escena, el tempo de cuándo contar algo, cuándo revelar, qué información son sacar o qué información él contar o no. Ese dominio de toda la escena es impresionante porque Clarice aquí debería ser un poco la que lleve la voz cantante y trate de imponerse sobre Lecter, porque es la última oportunidad para que Lecter pueda cooperar y es Lecter el que lleva siempre las riendas. Y además esta escena funciona también porque es el tercer encuentro que vemos. Entonces ya sabemos cómo es esta relación, ya sabemos que Clarice ha intentado en los anteriores encuentros llevar la voz cantante, sobre todo en el primero, y ya hemos visto que con Lecter es imposible. Vamos a avanzar en la escena, si te parece, estamos ahí acercándonos a la celda. Me encanta cómo nos elimina el señor Dem las vallas. Sí. Es totalmente subjetivo del personaje de Clarice. Por supuesto, el saludo respetuoso una vez más. Buenas noches, Clarice. He pensado que le gustaría tener sus... Hagamos si te parece aquí, porque creo que es el diálogo de la escena es siempre muy... O sea, siempre digo lo mismo, ¿no? La coherencia de los personajes. Yo creo que Clarice siempre se ha mostrado... Por eso creo que Aníbal, entrando ya un poquito más en otras cosas, no funcionó del todo porque la Clarice Starling de Aníbal no tiene nada que ver con esta. O sea, la inocencia que tiene aquí una estudiante que está acabando, pero no deja de ser una estudiante del FBI, en muchos momentos, ante esa especie de depredador que lo sabe todo, como es Lecter, ese contraste, ese juego de contraste es tremendo. Creo que es una de las cosas que más funciona en la película, ¿no? Sí, yo no sé muy bien por qué en Aníbal quisieron darle ese cambio, aparte de porque ya no era esta actriz, estaba Julianne Moore haciendo de Clarice. No sé si quisieron darle una evolución a Clarice para que no viésemos la misma Clarice que ahora, pero desde luego que en esta película, como tú bien dices, funciona mucho mejor porque el contraste entre ellos dos, entre Lecter y Clarice, es mucho más grande. Se crea un poco esta relación de mentor-alumna que tiene Clarice y Aníbal desde el principio y como vemos ella siempre es servicial. Lo primero que le da son los dibujos, que tenía en su celda y que le ha pedido Aníbal, porque creo también que sabe que Aníbal se ha enterado de que la cárcel esta maravillosa con vistas al mar es mentira. Fíjate que cuando ya hemos visto que Lecter le ha respondido, la cámara va a estar entrando y saliendo de la celda, si no me equivoco, ya estamos dentro de la celda. Es una cosa un poco curiosa porque no vemos la escena solo desde el punto de vista de Clarice, que nos metemos con ella en la escena muy subjetivamente, sino que cuando ya está hablando Lecter o cuando Clarice le habla a Lecter, también le habla un poco a la cámara y la cámara está dentro de la celda, lo cual es bastante perturbador y bastante extraño, ¿no? Sí, este juego de diálogo de plano contra plano, que digamos que es como lo básico, aquí Jonathan Demme le da esa vuelta de tuerca al ser planos completamente frontales y en algunos momentos, como veremos más adelante, mirando directamente a la cámara, lo que nos pone a nosotros como Clarice, sobre todo, dentro de la escena.
cuando se da la vuelta y tenemos el primer contacto visual, enmarcado además, no sé si te has fijado, por los dos barrotes, su cara queda justamente entre los dos barrotes y esa mirada así con la cabeza un poco baja, con esa sombra justo al lado de los ojos, la iluminación de esta escena es absolutamente brutal porque se puede jugar mucho más con la iluminación que las escenas de la cárcel, de cuando está detrás del cristal, porque es una iluminación mucho más plana. Aquí, como tenemos focos arriba y abajo y muchos elementos que dan sombra, se utiliza muy bien la sombra para darle a este Aníbal Lecter un toque mucho más amenazador, a pesar de que todo en él no es amenazador. Sí, sí, totalmente. No hay nada amenazante en su actitud, ni siquiera en sus palabras, y sin embargo se percibe una tensión tremenda en la escena desde el primer momento, a pesar de que todavía, técnicamente hablando, no ha pasado nada, ¿verdad? Ya vemos como poco a poco, muy sutilmente vamos cerrando el plano. Aquí ya tenemos a Aníbal Lecter, como tú dices, mirando ya directamente a Clarisse y también a la cámara, al espectador, de frente. Pero todavía tenemos un plano bastante amplio, ¿no? Este creo que es un momento muy importante. Si paramos en el 1.22, ¿Sí? Clarisse empieza a moverse, la cámara está con ella todo el rato siguiéndola. El contraste que hay entre esa Clarisse como que da sensación de nervio, de, como hemos dicho antes, ¿no? De contrarreloj, de que no hay tiempo, de que hay que sacar la información como sea, de nervio por dentro, con mucho movimiento de cámara siguiéndola, mientras que Lecter no deja de estar completamente quieto, ¿no? El contraste en la escena es bestial en cuanto a dirección de actores. Sí. Además, como de nuevo, como venimos de dos escenas en las que Clarisse no ha podido moverse, no ha tenido mucho recorrido, aquí todavía se explota más el hecho de lo que dices, de que está acorralada. Realmente es como se invierten los papeles y el depredador es el que está quieto y es la presa la que se está moviendo para intentar escapar del depredador. Y me parece muy guay que de momento Aníbal además esté sentado y no se haya movido para nada más que para darse la vuelta y empezar a hablar con ella en ese tono, como has dicho, de burla, diciéndolo de estamos enamorados, que es un tema que no se toca mucho en la película. En las novelas sí que se incide un poquito más en esta relación tan tortuosa que llegan a tener ambos. Me parece muy cierto lo que has dicho de acorralados, esa palabra que has usado, porque la que está fuera de la celda es Clarisse. Y sin embargo, la sensación que tenemos casi es de que el agobio es sobre ella en esta escena. Ahí se cierra ahora mismo. Se cierra mucho con Lecter. Sí. Porque la información que empieza a dar es mucho más importante. Ya no está jugando tanto, sino que ya empieza a ver lo de Marco Aurelio, lo de simplicidad, que ahora viene un interrogatorio muy intimidante. Lo vamos a ver incluso en el propio tono de Lecter, que es casi como un examen, ¿verdad? Está examinando a esa posible futura agente del FBI que supuestamente tiene mucho potencial, pero seguramente sea para ella el examen más duro que va a tener por delante, ¿verdad? Mata mujeres. No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre? Matando. Entonces ya se para, pero vuelve otra vez, debido al diálogo de Aníbal Lecter, vuelve otra vez a moverse, vuelve otra vez a estar nerviosa, a estar acorralada. Fíjate, cuando le hace la primera pregunta, el no es un no de auténtico profesor estricto contra su mejor alumna. Es decir, no estás dando la talla, ¿no? Es un examen. Y yo creo que, fíjate, tengo la sensación, siempre que he visto esta escena, de que el Lecter no le va a dar ninguna información hasta que Clarisse demuestre, aparte de abrirse con su historia, demuestre estar a la altura para merecer esa información. Es un examen continuo y una prueba continua a la que le somete para que, oye, mira, te has ganado esa información que yo te voy a dar de una forma u otra para que puedas resolver el caso. Sí, desde el principio, además, desde el principio de la relación se establece esos roles de profesor-maestro. Vamos, el tema de hablar de Marco Aurelio y de hablar de todo ese tipo de cosas en Aníbal Lecter no es banal. Y después de ya haber tenido otras conversaciones con ella, evidentemente espera lo mejor de ella. Y realmente ella, como está tan nerviosa, es cuando de momento está más perdida. Fíjate que aquí ya tenemos, con esta especie de interrogatorio, con este no tan rotundo, el plano se va cerrando y también, y es muy importante, van poco a poco desapareciendo los barrotes. Los barrotes, sí. Poco a poco van desapareciendo, sobre todo en el plano de Lecter, porque ahora vamos a ver que según, efectivamente, que el de Clarisse, que todavía es un poco más abierto, todavía están bastante cerca y empiezan a molestar. Como espectador, ahora lo vamos a ver, empiezas a decir, me están empezando ya a molestar esos barrotes que me pillan tan cerca de la cara de Clarisse. Y nos pone además en ese rollo de
de no sentirnos bien. Igual que Clarisse no se siente bien, nosotros queremos que eso se quite ya. Fuera esos barrotes, de verdad, venga. Exactamente, seguimos con la escena. Vale. No. Continúa el interrogatorio. Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. ¿No siente su cuerpo recorrido por las miradas, Clarisse? Y no busca con su mirada las cosas que desea. Sí, yo creo que sigue un poquito perdida. Sí, siempre está un poquito perdida con todos los anagramas que le había estado haciendo Aníbal anteriormente y todavía sigue un pelín perdida. Y de hecho, es que no se va a encontrar. Es que va a ser Aníbal al final el que la haga encontrarse, porque vamos a ver ahora en la escena que al final no llega a la respuesta correcta. Exactamente. Aquí, como vemos el contraplano de Lecter, aquí vuelven a aparecer los barrotes, pero además el gesto, entre otras cosas por la luz, es muy impactante. O sea, congelado, fijaos que es muy impactante la mirada de Lecter, la mirada de Hawkins. Por algo se llevó el Oscar, por algo hay una actuación que ha pasado a la historia. Es intimidante a más no poder, a pesar de lo sutil que puede llegar a ser. El detalle de que ella no deje de moverse de un lado a otro, creo que es una muy buena, es un buen detalle, es un gran detalle de la dirección de actores. No tenemos la misma noción del tiempo, ¿verdad, Clarisse? Usted solo dispondrá de este tiempo. Luego, ahora escúcheme, por favor, solo tenemos 5. ¡No! Y el Ahora no escucharé. que escuchamos de Aníbal Lecter, sí que es ya, además, justo seguido de un silencio. Este es otro no muy diferente a los otros dos que hemos visto. Exacto. Es como, ya está, hasta aquí. Ahora me toca a mí. Te guste o no te guste, ahora me toca a mí. Vuelvo a ya he mandar, dejado de jugar, ya hemos jugado. Exacto. Ahora vamos a lo serio. Y además volvemos a tenerle más cerrado, más intimidante Más en el todavía, plano y más liderando la escena y mandando, como tú dices, ya desde el propio encuadre. O sea, el tamaño del rostro del Lecter con el que tenemos en contraplano de Clarisse no tiene nada que ver. Evidentemente también por todos los añadidos, aunque aquí ya empiezan a estar mucho más equiparados, pero evidentemente la dulzura, por así decirlo, que tiene el rostro, incluso de luz, es mucho más homogéneo de Clarisse con el de Lecter, no tiene nada que ver. Nada. Una mañana me escapé. Y aquí ya el momento interrogatorio en el 3.13, que aquí ya va a haber muy poca variación, muy sutil y, si no me equivoco, es muy parecido en los dos casos. Comienza el interrogatorio. Es un interrogatorio, si te fijas, muy de psicoanalista, de psicólogo con un paciente, básicamente. Y además nosotros, aquí lo que decía al principio, que directamente a la cámara, que también es verdad que Clarisse mira a la cámara, pero la manera de mirar que tiene Hopkins a la cámara no es la de Clarisse. No tiene nada que ver. Vemos que sin ningún tipo de movimiento, o sea, nos estamos sintiendo como esa mirada, como está penetrando dentro poco a poco de Clarisse, que cada vez la vemos más indefensa, o sea, es como un monstruo que está entrando en la psique de Clarisse, que creemos que ese monstruo no va a hacerle nada y que lo que va a hacer por ella va a estar bien, porque nos lleva demostrando que la relación esta que hay con Clarisse es bueno, pero que es igual de amenazador como si tuviese un cuchillo puesto sobre tu ojo y en cualquier momento puedes soltarlo. Y aquí ya tenemos otra de las claves de la escena, que es ese acercamiento en forma de zoom, primero con Lecter, dejándole fuera ya de los barrotes, que es muy significativo. Me daba miedo mirar dentro. Y aquí también se señala el detalle de la música, que no es música, es una especie de sonido de viento, ¿verdad? Sí. Como de viento, de frío. Hasta este momento la escena no había tenido nada de banda sonora, solamente se habían escuchado un poco los pasos, el eco de los pasos en esta sala tan grande, y a partir de ahora sí utiliza una ambientación sonora, así que es un poco oscura, con una nota así sostenida de viento, si no me equivoco, y que poco a poco va a ir creciendo junto con la confesión que va a hacer Clarisse, y vamos a ver cómo acaba esta escena, con qué música acaba esta escena, porque no tiene nada que ver con esto. ¿Y usted huyó de allí? Evidentemente muy diferentes, el plano, la escala es similar, sin embargo, en cuanto a la iluminación y, por supuesto, en la expresividad del rostro no tiene nada que ver. La verdad es que se impresiona que con qué poquita cosa Hawkins consigue transmitir todo lo que transmite en esa escena. ¿A dónde se dirige? Y ella también, porque, También, por supuesto. porque tiene tela el estar... Es verdad que quizá es más fácil hacer de víctima que de verdugo, pero en esta parte de la escena Clarisse está completamente... O sea, la ves por su mirada completamente a su merced y completamente derrotada, y que te cuenta lo que sea. Transmite esa inocencia absoluta, ¿verdad? Que transmite el personaje aquí.
Digamos que el tema de los corderos es como la ruptura de la inocencia de Clarice en su infancia. Hay una frase muy interesante que decían en la serie esta de Dark, que es que el hombre tiene 3 vidas. La primera acaba cuando pierdes la inocencia, la segunda acaba cuando pierdes el orgullo y la tercera cuando pierdes la vida. Pues creo que aquí con Clarice nos está hablando de cuando ha perdido la inocencia y ahora es cuando va a perder también, a dar ese clic que le permita que abrirse a Lecter y que Lecter le dé por fin la clave para encontrar a Buffalo Bill. Sí, si os acordáis de la película, a partir de aquí, y la fuga de Lecter, Clarice queda completamente sola. Ya no Sí. tiene a Lecter que le eche una mano. Y a partir de aquí, ella va a ser capaz de resolver el caso. Es decir, con las pistas de Lecter sí, pero pistas muy sutiles, que con la ayuda de una compañera y demás, la van a llevar a la casa de Buffalo Bill. Ella es la que resuelve el caso, como tiene que ser en un protagonista que se precie. Hasta el momento, en esta película, hasta esta escena, ella va muy a remolque de Lecter. A partir de aquí, con todo lo que ocurre en esta escena y demás, está más sola que nunca, pero también ella lleva mucho más la iniciativa como la protagonista y la que va a resolver el caso. Lo cual es también muy impresionante. Es, como te he dicho, es un poco el salto, entre comillas, a la adultez del propio personaje y también como agente del FBI, en el fondo. Sí. Además, vamos a ver que además los agentes del FBI siguen sin dar una, porque luego acuérdate del final con ese montaje en paralelo de las 2 casas, y que es ella la que al final consigue atrapar a Buffalo. Y para colmo con Jack Crawford al frente, o sea, el jefazo es uno de los que mete la pata, o sea, imagínate lo que significa eso. No volví a ver el rancho. ¿Y qué fue de su cordero, Clarice? Él lo mató. Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Y ahora entran las cuerdas de la banda sonora. Sutil todavía, pero ahí están. Sí. Y cree que si salva a la pobre Catherine, podría hacerlos callar. Cree que si Catherine vive, no volverá a despertarla en plena noche. El horrible chillido de los corderos. No lo sé. No lo sé. Gracias, Clarice. Es un momento muy bonito porque en el fondo hay una conexión total entre los dos. Quizás sea el único momento de conexión absoluta. O sea, aquí no parecen agentes del FBI psicópata, parecen paciente y psicólogo. Sí, o incluso padre e hija. O sea, yo me atrevería a decir padre e hija. Pero recuerda que el padre murió ya siendo muy pequeña, ¿no? O sea, claro. falta esa... de padre, sí. Que al principio creemos que va a ser Crawford el que va a ejercer como esa figura paterna. Realmente el que la ejerce es Aníbal al final. Sí. Un padre un poco especial, pero ahí está. Sí, bueno. Dígame su nombre, doctor. Y este momento es muy hermoso porque ver a Aníbal Lecter con esa especie de sentimiento de haberle llegado hondo la confesión. La confesión, sí. Es muy poderoso, Y la contención de Jodie Foster es brutal, a nivel actoral es brutal, cómo contiene la lágrima, pero cómo realmente estás viendo todo lo que está pasando por su interior y cómo a la vez está sufriendo, pero a la vez está liberando brutal de un peso que ha cargado un montón de tiempo, que es el título de la película. De hecho. Exactamente. Que por cierto, por eso yo critiqué en su día que en otros países se tradujera como el silencio de los inocentes. Pierde todo el sentido. Aquí llega el despreciable Dr. Chilton con los policías, que son después de que Aníbal le huela, por cierto, que esto es una cosa siempre con Chilton. Exactamente, y fíjate cómo llegan en manada, llegan amenazantes. Es curioso porque si no hubieran llegado, posiblemente habría sacado más información de Lecter, porque ya se ha abierto él también de alguna forma. La llegada de ellos como que corta el rollo. Pero es interesante que le corten el rollo porque eso justifica cómo va a acabar la escena, con esa urgencia, con ese toque de dedos, porque si hubiese sido todo tan relajado no hubiésemos tenido ese contacto físico. Aquí ya el plano no tiene nada que ver con ellos ahí al otro lado de las verjas y con Lecter en primer término. Es muy curioso. No estamos con ellos, estamos con Lecter. Es muy curioso este detalle. No sé por qué crees que aquí el director lo hizo así, en lugar de estar fuera de la reja, estar con él. Pues porque yo creo que realmente lo que quiere decirnos Dem es que los villanos de esta película realmente quizá no es tanto Lecter como Chilton y ese sistema que está ahí fuera. Entonces yo puede ser
que sea un poco por eso, para que de repente acabemos de empatizar completamente con Lecter, que ha sido, digamos, de los pocos momentos en los que le hemos visto más humano con Clarice y que acabemos de empatizar y que realmente nos encontremos con él dentro de esa celda. Sí, la verdad es que es muy curioso, la verdad. Y la banda sonora desatada ya. Y ojo, y momento importantísimo, se pone en pie Lecter, ¿eh? Con ese bravo Clarice, o sea, que lo acompaña al movimiento en sí, ¿eh? Como un tono de verdad, de aprobación, de decir, lo has conseguido, estás muy cerca, todavía no lo has conseguido, pero estás muy, muy cerca, y ahora ya sí te voy a dar esa ayuda final, ¿no? O sea, es un pasito más. Quizá todavía te quedan varios pasos, pero la lección de hoy ya la has aprendido. Has aprobado y vas por buen camino. Sí, efectivamente, esta es tu recompensa. Importantísimo, una vez más, otra vez subjetivo con Clarice, ¿eh? Nos alejamos de la celda junto con Clarice, ¿eh? Aquí además las rejas están más juntas que nunca en el plano. Fíjate que parece que no hay espacio casi entre ellas. Sí, que no se ve nada. Y para conseguir zafarse de los guardias y el momentazo. Fíjate que es muy importante en los momentos, creo que es muy importante este detalle, ¿eh? Creo que es el único momento en el que con Lecter en primer término y parado, quieto, tenemos una verja en medio, ¿eh? Un barrote en medio de la cara de Lecter, ¿eh? Y que lo que más se está viendo además es el barrote. O sea, él queda un poquito medio difuminado y realmente la importancia es el barrote para recordarnos que él va a seguir dentro. Que esto ha sido muy bonito, que este acercamiento ha sido muy guay, que hemos asistido a una clase, pero que al final él sigue dentro de esa jaula con esos barrotes que además, como se ven tanto, parecen todavía más sólidos que lo que hemos visto hasta ahora. Que va a tener mucho sentido con la siguiente escena que veamos de Lecter, que es escapando de aquí. Escapando de la celda. Y el momento roce de dedos que, en fin. Con ese adiós Clarice. El único contacto físico que van a tener estos dos personajes durante toda la película. Y al final pues tenemos este plano, ella saliendo, con un plano ahora súper general, muy... General, esa verja en medio, con ese alambre de espino. Cortándola a ella, además. A ellos, totalmente. Líneas por todas partes, oscuridad por todas partes. Está muy poco iluminada esta sala, ¿no? Muy poco, parece que está muy poco así. Y el detalle del dedo, ¿tú cómo lo ves? Porque es una cosa que siempre me he preguntado. ¿Tú crees que es un roce, como hemos dicho antes, paterno-filial, de alumno-profesor, o es algo más, entre comillas, sexual? A ver, para los lectores de la novela entendemos un poquito más este roce porque en la película no, pero en la novela del Silencio de los Corderos, y esto, perdón por el spoiler, acaban juntos. Aníbal y Clarice acaban huyendo juntos a Argentina. Entonces, sí que hay yo creo que sí que hay cierto componente, quizá no sexual, pero sí que hay un componente ahí bastante físico, a lo erótico, bastante que de repente Aníbal Lecter como que encuentra un cuerpo que no es para devorar, sino un cuerpo que quizá es más bello sobre una cama que sobre un plato. Entonces, yo creo que va por ahí. Y si hubiesen seguido por ahí, hubiesen tirado por ahí en Aníbal, pues hubiese sido bastante interesante. Bueno, recordemos que en Aníbal el sacrificio que hace Lecter al final de la película es un sacrificio de amor. Muy grande, sí. Carne con carne. Efectivamente. Pero fíjate que, por ejemplo, en tu canal, en muchos directos, hemos hablado de ciertas cosas con por ejemplo, las adaptaciones. Yo, sinceramente, en esta película, con este contexto, no me habría creído que Lecter y ella acabaran juntos, ni de coña. Creo que es mucho más coherente que acabe así. Y este roce de dedos, siendo tan tremendamente sutil, tiene un poder tremendo, ¿no? Y creo que está muy bien llevado y creo que también hay que alabar cómo lo hizo Dem, porque con cosas tan sutiles transmite muchas cosas. Realmente queda perfecto que acabe así porque los personajes tampoco se han desarrollado exactamente igual que en la novela. La novela se entiende un poquito más porque hay una relación hay más encuentros entre ellos dos, los encuentros son más cercanos entre ellos dos y al final ella... Cuando digo acaban juntos, no es que acaben juntos a nivel sexual, sino que al final ella se ve tan atraída por la personalidad de él que él acaba huyendo y ella acaba detrás de él y acaban yendo juntos a la ópera. No sé si siguiendo un poco con algo paternofilial, pero desde luego que hay una relación un poco extraña entre los dos y creo que Jonathan Demme quitó todo eso
de manera bastante acertada, porque no es lo que quería contar en la película, y nos queda una adaptación genial de ese personaje y del libro de Harris. Creo que es una escena muy rica, más de lo que parece, y que transmite muchas cosas con muy poco, con muchas sutilezas, y por eso creo que es tan grande. Pues sí, completamente de acuerdo. Esta película está repleta de perlas y muchas gracias por haberme invitado a analizar esta escena, porque creo que hemos sacado cosas muy chulas, cosas que además no me había fijado antes, y yo que he visto esta película como 300 veces y que por ahí circula en internet un vídeo mío haciendo esta escena, cosa que siempre negaré. Eso hay que buscarlo, eso hay que buscarlo. Siempre negaré encontrarlos. Oye, sabes que cuando subes cosas a internet es muy difícil borrarlas del todo, ¿eh? Nunca se sabe. Pero bueno, de mis años en la escuela de cine, pues hice esta escena y la verdad es que me lo pasé. Venga. ¿Eras Clarice o eras Lecter? Era Clarice. No sé por qué me imaginaba. Hay que buscarlo, gente, hay que buscarlo. Bueno, Álvaro, un placer de tenerte aquí, de verdad. Ha sido un placer. Había que abrir esta sección con esta escena, que además la he criticado hace muy poquito la película y creo que también la tenía muy reciente y creo que era muy interesante. Y ya sabía yo que Álvaro la tenía muy presente por gusto, por haberlo analizado en su momento, y creo que era un invitado perfecto, así que te agradezco mucho que hayas aceptado. Espero que hayas disfrutado de este análisis en profundidad y se pueda repetir más adelante. Por supuesto, pues, ya sabes dónde estoy. Espero que os haya gustado esta nuevo paso adelante, en lugar de hacerlo solo, hacerlo con un acompañante, con un invitado. Creo que ha dado mucho de sí. Además, dos perspectivas, dos puntos de vista siempre van a dar mucho más de sí y se van a sacar muchas más cosas que con una sola perspectiva, y siempre es interesante. Un placer, Álvaro. Por supuesto, como siempre, ahí tenéis enlace al canal de Punto de Giro, que además, si algo tiene el canal de Punto de Giro con Álvaro, entre otros, aparte de David, es que siempre intentan analizar todo lo que hacen, analizarlo un poquito en profundidad. No se quedan con la cáscara, y eso siempre es muy de agradecer. Pues sí, muchas gracias, Frank, por la invitación, y a todos, ya sabéis, seguir esta sección porque mola mucho y hacen falta este tipo de análisis en YouTube. Bueno, la próxima, doy una pista. Va a venir otro youtuber muy especial y analizaremos una escena muy conocidísima, de uno de los grandes, del señor Scorsese. Pero bueno, ya diremos cuál es y lo diremos más adelante. Un placer, Álvaro, como siempre, y como siempre a la gente que ha estado viendo, cualquier cosa que queráis comentar sobre la escena o cualquier sugerencia, adelante, bienvenida. Y por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.